Tenemos que la hemostasia es el proceso dinámico de regulación fina que mantiene la fluidez de la sangre, que repara la lesión vascular y que limita la pérdida de sangre, ¿verdad? Algo muy importante que nosotros como médicos debemos de saber porque es parte del día a día que puede llegar a nuestras clínicas o en la práctica, ¿verdad? Un niño que estaba columpiándose, se cayó, se reventó la frente, llega ahí con el gran chorro de sangre. Hace poco estaba yo en un turno cuando de repente va llegando la mamá bien afligida con el papá y llega la enfermera, mire doctor, una emergencia. Y yo, ¿qué pasó, verdad? Es que un niño viene sangrando. Yo pensé que se había caído, reventado, pero era simplemente una epistaxis. Y la niña, creo que tenía como 5 o 6 años, estaba más afligida porque estaba viendo cómo salía sangre que por el sangrado en sí, ¿verdad? No que estaba chocada o algo así, sino que simplemente la niña al ver la sangre se afligió, pero al final la acostaron en la camilla y bueno, ahí se le dio el tratamiento. Pero esto puede pasar porque pueden haber niños que pueden tener algún tipo de rinitis, que pueden tener algún problema a nivel de los pólipos nasales, o que simplemente, ¿verdad? Como cuando uno nadie lo mira, ¿qué hace uno? Se va a quitar los mocos de la nariz, ¿verdad? Cuando no hay nadie que los mira. Pero en los niños, algunas veces, como las uñas las tienen largas o lo hacen de una manera descuidada, se pueden reventar un vasito y comienza ahí el sangrado. Entonces, imagínense, hasta algo tan sencillo muchas veces puede surgir en un día a día. Entonces, tenemos aquí que también al tiempo evita la oclusión vascular por medio de la trombosis y la perfusión inadecuada de los órganos vitales. Todo esto es importante porque también ustedes van a ver el próximo año de que hay ciertas patologías en donde por la misma creación de los trombos, esto puede generar algún tipo de infarto, ¿verdad? ¿Los infartos solamente se dan a nivel cardíaco? No, ¿en qué otras zonas puede haber infartos? ¿Cómo? Pulmonar, ¿verdad? Casi nadie lo dice, el pulmonar. Yo pensé que iba a ser el último que iban a decir, porque muchos dicen, infarto a nivel cardíaco o a nivel cerebral, pero a nivel pulmonar también se da. Casi nadie lo menciona porque pensamos que aquí no va a dar infartos, pero sí, porque el infarto no solamente es el hecho de que no se perfunda el tejido cardíaco, sino que cualquier otro tejido. ¿Por qué? Porque hay una oclusión. En este caso puede ser por algún trombo que puede estar generando pues esa oclusión, que el vasito se tapa y toda esa zona que se está irrigando, pues ya no está irrigada, puede entrar en una isquemia. Entonces también por eso es importante conocer todos estos conceptos, porque no solamente se da a nivel cardíaco, que ahí se da la gran mayoría y que pues uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si hay un infarto a nivel del miocardio puede suponer la vida y la muerte en minutos, al contrario que en otro tejido, pero que siempre es de importancia. Dentro de las causas frecuentes están los defectos hereditarios o adquiridos en el mecanismo de coagulación y efectos secundarios de infección o cáncer. Pero como vamos a ver aquí, pueden haber ciertas patologías de que puedan estar generando este tipo de discrasias sanguíneas que puedan provocar trombosis. Otras pueden ser también causadas por problemas externos o por los estilos de vida que tenemos. Como ustedes sabrán, los riesgos cardiovasculares van aumentando porque cada vez nosotros vamos teniendo un estilo de vida más sedentario y comemos mucha comida chatarra. Yo miro fotos de hace 4 años, ¿verdad? Y yo decía, aquellos tiempos de delgadez, digo yo, porque estaba más delgado, pero ¿qué pasa uno? En el fin de semana come hamburguesas, pizza, carne asada, Coca-Cola, jugos, cualquier cosa, o se va a la playa y pide ahí una cerveza, y todo eso al final, ¿qué va a hacer? Va a aumentar riesgo cardiovascular. Aumenta no solamente la grasa que hay a nivel abdominal, porque dice, no, es que yo solo aquí tengo pancita, pero también puede haber grasa a nivel del endotelio vascular que puede provocar trombos. Y eso es también lo que debemos de tener bastante cuidado, porque eso también puede ser un efecto secundario, bueno, en este caso no por una infección, sino por los cambios de estilos de vida, que sí pueden dar este tipo de enfermedades. Bueno, aquí tenemos, estas son figuras que están todas en Velázquez para que ustedes las puedan ver ahí, pero esta es, digamos, una fotografía de un microscopio electrónico en donde pueden ver una plaqueta y los pseudópodos, ¿verdad? Que eso es lo que van a unirse poco a poco y van a hacer la agregación plaquetaria. Entonces debemos de ver que cuando nosotros llevamos anatomía o vemos en biología la plaqueta como una ruedita nada más, ¿verdad? Y que andan ahí circulando. Pero
Cuando hay algún problema de la coagulación, o por lo menos imagínese usted se hiere, está pelando una naranja y se hiere la mano, el dedo, entonces en este caso van a comenzar las plaquetas a movilizarse y agregarse poco a poco para formar un tapón plaquetario, que es lo importante. No le voy a decir, mire, échese café, porque llega la gente porque se hirió y llega con un montón de costra y uno piensa que es una costra hemática o algo traumático, que pasó una quemadura, pero no. Mire, ¿qué tiene ahí en el dedo, en la mano? No, es que me eché café. ¿Por qué? Porque la gente dice, para que te tanque la sangre. Pero eso no es adecuado. Simplemente, como ustedes saben, es hacer presión para que de ese momento pueda generarse toda la cascada de coagulación y hacer ese tapón plaquetario y que ya no sangre. En una persona que no tiene alguna discrasia. Por ejemplo, si hay una trombocitopenia o hay una hemofilia, pues difícilmente. Pero entonces estamos viendo que no hay que hacer factores externos en el caso de remedios para lograr eso. Sí lo podemos hacer a través de métodos quirúrgicos, ¿verdad? Con una hemostasia a nivel de una sutura, que lo podemos realizar nosotros si vemos de que hay vasos que están comprometidos y que podemos realizar. Por ejemplo, si es una herida más profunda y no solamente es la herida a nivel del tejido de la dermis, del tejido subcutáneo, sino que está sangrando, pues uno puede hacer ahí algún nudo con una sutura para que eso haya una oclusión y pues no esté sangrando el paciente. Y aquí tenemos pues mecanismos de la coagulación sanguínea y como vemos está la célula endotelial. Esta célula endotelial está adentro de los vasos sanguíneos, en el endotelio, y vemos que hay diferentes factores que ayudan a esto, ¿verdad? Por ejemplo, el óxido nitroso, las prostaglandinas, también está la trombina, el colágeno que está dentro de los vasos sanguíneos, que es muy importante también, y que todo esto va a hacer que haya una activación de las plaquetas, ¿verdad? Que en este momento pueden estar inactivas, pero se activan cuando se liberan todos estos factores y van a hacer que por lo menos que por medio del tromboxano A2 se vayan activando y vayan formando el tapón plaquetario. Entonces vemos aquí que hay factores que van a inhibir esta agregación plaquetaria, como podemos ver aquí, otros que sí los van a activar, como el tromboxano A2, el ADP, y esto va a hacer que al activarse la trombina va a formar el tapón plaquetario. Bueno, y aquí tenemos cómo es el funcionamiento interno de esta activación a nivel del vaso sanguíneo cuando hay alguna injuria a nivel del endotelio, que puede ser por algún trauma, puede ser también por lo que mencionaba anteriormente, porque en el endotelio, al formarse esa capa de lípidos, puede reventarse y esto puede generar que haya liberación de ciertos factores, como veíamos anteriormente, y va a generar la activación de esta cascada. Como podemos ver aquí, hay una exposición de la matriz subendotelial, donde tenemos el colágeno. También tenemos todos los lípidos que están recubriendo internamente esta capa a nivel del subendotelio. Tenemos la adhesión y activación plaquetaria, como veíamos anteriormente, que hay factores que lo inhiben, otros, como por ejemplo el tromboxano A2, que la va a activar. Tenemos después la liberación de gránulos plaquetarios, el cambio de la forma de plaqueta, como mencionábamos anteriormente. En la primera figura miramos que ya hay una forma como estrellada, porque son los pseudópodos que van a hacer de que se vayan uniendo una a una para que se haga una agregación. Si las plaquetas están circulando de forma libre, en un ambiente que no haya ninguna injuria, pero cuando ya hay, digamos, algún daño a nivel del suelo endotelio, en este caso ya va a haber una activación. Esto va a provocar de que la configuración morfológica de la plaqueta vaya cambiando, y esto va a hacer de que haya como pseudópodos, ¿sí? Como estas patitas, esta forma estrellada, que va a hacer de que se vayan uniendo una a una. Y viene el reclutamiento de las plaquetas, ¿verdad? Van llamando una a una para que esto va a ser un tapón, porque una sola pues no va a hacer ningún efecto, sino que por medio de toda esta activación plaquetaria van a llamar a todas las plaquetas circulantes a donde se está dando el daño y van a hacer este tapón. Van a hacer como, digamos, que haya una fuga de agua. ¿Usted qué va a hacer ahí? La va a tapar, ya sea con pegamento, la va a tapar con tirro, con cualquier otra cosa, pero el punto es que ya no salga la sangre. Entonces,
por medio de todo esto va a hacer que haya una agregación plaquetaria y el tapón hemostático, que es lo que nos importa al final para evitar que haya hemorragias y sangrados. Y como ve aquí, hay una adhesión o agregación plaquetaria por medio de la plaqueta y el fibrinógeno, y aquí a nivel del endotelio, donde ha habido una injuria, se va a hacer este tapón plaquetario y la activación que se da por todos los factores que están siendo liberados por esta injuria que ha habido en el endotelio. Por ejemplo, el factor de von Willebrand, el endotelio activado y el colágeno, como veíamos anteriormente en esta figura, que también es muy importante que cuando hay una rotura a nivel del endotelio, esta proteína se va a liberar y va a ser también parte de la activación de todo esto para que al final se agregue el tapón plaquetario. Todas estas figuras, como mencionaba, están en Velázquez, capítulo 44. De igual manera, volvemos a repasar aquí que a nivel de endotelio también hay otros factores, por ejemplo, la L-arginina, que por medio de la óxido sintetasa va a activar el óxido nitroso, va a generar el GMP cíclico, va a concentrar el calcio que hay a nivel intracelular, y todo esto también tenemos que hay fosfolípidos de membrana que se van a liberar también con el daño endotelial, que por lo menos del ácido araquidónico, por la COX sintetasa, va a generar una prostaglandina, que es la PGI-2, y que también esta va a generar AMP cíclico, y que esto va a generar la concentración de calcio a nivel de la plaqueta. Entonces todo esto es parte también de la activación de esta célula de la plaqueta, que se da por diferentes vías, ¿verdad? Una puede ser por el óxido nitroso, otro puede ser también por la COX-2, ¿verdad? Por ejemplo, la COX-1 sintetasa, que es la COX-1 constitutiva, lo que mirábamos nosotros en la fármaco 1, que hay una COX-2 que es inducible y una COX-1 constitutiva, que es la que se da pues a nivel de todos nuestros tejidos y que se va a ver activada por un daño endotelial. Y también tenemos aquí un cuadro resumen muy importante en donde dice que están estrechamente vinculadas estas dos, tanto la hemostasia y la trombosis, y que están moduladas a través de complejos mecanismos en los que participan el vaso sanguíneo, como mencionamos anteriormente, donde está el endotelio y todas las proteínas que también están adentro de ellos, como el colágeno, también el óxido nitroso, las plaquetas, la cascada de coagulación y el sistema fibrinolítico. Porque de igual manera, así como vamos a crear un tapón, cuando ya ese endotelio ya esté sanado, eso se tiene que desaparecer, no va a permanecer ahí. ¿Por qué? Porque si permanece este tapón plaquetario, puede generar que haya en el flujo una turbulencia y eso va a crear nuevamente trombos. Por eso es importante no solamente el hecho de que no haya algún objeto interno, ¿verdad? Por ejemplo, como un trombo, sino que también el hecho de que muchas veces en ciertas enfermedades vasculares, esto va a hacer que haya un estrechamiento de la luz. Esto puede generar una mayor turbulencia, así como cuando usted ve un río, que puede fluir naturalmente, pero si hay algún estrecho, hay unos que se llaman rápidos. Esos rápidos pueden generar remolinos y esto puede crear turbulencia. De igual manera pasa a nivel de la sangre. En aquellos vasos que son más pequeños, pueden generar ciertas turbulencias, lo que va a pasar de que en toda esa turbulencia va a crear algunos trombos y esto puede generar algún tipo de enfermedad, infartos, por ejemplo, como a nivel cerebral, como un stroke, o también a nivel de las coronarias. Entonces, no solamente es el hecho de que se va a formar un tapón plaquetario, sino que también se debe de generar un sistema de contrapeso, en este caso sería el sistema fibrinolítico. También tenemos la adenosinfosfatasa, el óxido nítrico o el óxido nitroso y la prostaciclina, como veíamos anteriormente, que esto ya es una derivación propiamente del ácido araquidónico. Entonces, hay las prostaciclinas que se van a generar por la COX, por ejemplo tenemos la PG1, que están procedentes de las células endoteliales y son las responsables de mantener las plaquetas inactivas en el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para evitar pues que se agreguen poco a poco y esto puede generar un trombo. Entonces siempre tiene que haber un sistema de contrapeso, porque no solamente es el hecho de que se necesita este tipo de células para formar un tapón plaquetario con una injuria, sino que también deben de permanecer inactivas para evitar que por sí mismo estos pueden generar trombos sin que haya ninguna injuria. Por ejemplo, en pacientes que tienen, por ejemplo, alguna angina,
inestable que puede generar eso. ¿Por qué? Porque tal vez no hay una buena homeostasia con estos factores y va a generar de que por cualquier cosa haya un tapón plaquetario que se va a formar per se, y esto va a generar un taponamiento de una arteria a nivel del corazón. Tenemos la exposición de los componentes de la matriz subendotelial, como miramos anteriormente, como el colágeno, que desencadena la activación y la agregación plaquetaria secundario al daño vascular. La formación del tapón hemostático o la hemostasia primaria se produce en 3 fases: en la adhesión, activación y agregación plaquetaria. La puesta en marcha de la cascada de coagulación o la hemostasia secundaria culmina en la formación de la fibrina y la organización del coágulo, y la fibrinólisis regula e impide su progresión ilimitada, porque esta agregación plaquetaria, imagínense, si es indefinida, si es ilimitada, al final va a crear que todo el endotelio pueda generar este tipo de factores y va a crear más trombos que van a obstaculizar el paso de la sangre por los vasos más pequeños, y ya puede generar esto ya infartos no solamente a nivel de tejidos importantes, sino que también a nivel de otros tejidos más pequeños y que están muy vascularizados. Entonces no solamente es el hecho de que, por ejemplo, hay una injuria, una herida, un daño que pueda estar generando esta pérdida de sangre y necesita el sistema del cuerpo parar eso, hacer un tapón, sino que también evitar que eso sea indefinido, porque si no vamos a tener lo mismo. Vamos a tener aquí trombos y vamos a tener bastantes tapones a nivel del pulmón, del corazón, del cerebro, que al final también pueden comprometer la vida. Muy importante la triada de Virchow, porque es parte también de lo que nosotros debemos de comprender de el por qué pueden haber ciertos factores o causas que puedan estar generando este tipo de trombosis. Primero, hay una alteración en el flujo sanguíneo como una estasis venosa, especialmente a nivel de los miembros inferiores. No sé si algunos de aquí tienen algunos familiares que puedan tener, digamos, algún tipo de enfermedad a nivel vascular en los miembros inferiores que se dan como varices, especialmente con las mujeres ya de cierta edad, llegan a la consulta, llegan con venas bien tortuosas. Esa, digamos, una insuficiencia venosa superficial, pero también la puede ver a nivel profundo, que no se ve solamente con Doppler, pero cuando usted hace ese estudio ve de que hay bastante turbulencia. ¿Por qué? Porque las valvas ya son incompetentes, va a haber un flujo retrógrado y va a haber una estasis. Entonces esto puede provocar una alteración en el flujo sanguíneo y va a ser uno de los factores de la triada de Virchow. El segundo sería la disfunción endotelial, como veíamos anteriormente. Por ejemplo, cuando hay formación de esta capa de grasa a nivel subendotelial, ¿verdad?, que todos la tenemos desde el nacimiento, pero cada vez va progresando más, especialmente cuando uno tiene un estilo de vida pues no muy sano, que consume muchas grasas. Esta grasa se va a ir acumulando y al reventarse el endotelio se va a liberar estos factores y va a generar también que haya una cascada de coagulación. Y la hipercoagulabilidad, que también se puede dar como otros factores, como veíamos, hay factores que son externos, pero también hay factores hereditarios intrínsecos que pueden provocar esto. Entonces tenemos aquí que en la triada de Virchow, como dice la palabra, son una triada, 3 cosas: alteración en el flujo sanguíneo, especialmente por una estasis venosa, disfunción endotelial y una hipercoagulabilidad. El principal iniciador de la coagulación sanguínea in vivo es la vía del factor tisular. Y la fibrinólisis se refiere al proceso de digestión de la fibrina por la proteasa específica de esta, que es la plasmina. Y el sistema fibrinolítico es similar al sistema de coagulación, en que la mayor precursora de la serina proteasa, plasmina, circula en una forma inactiva como plasminógeno. Entonces tenemos aquí que también, de igual manera, así como hay un sistema que va a activar las plaquetas para que se haga un tapón plaquetario, también hay otro sistema que va a permitir que se digiera este tapón posteriormente para que el sistema fibrinolítico pueda hacer su función, y que también esto pueda ayudar que por cualquier cosa, porque nosotros ahorita, ustedes pueden estar sentados ahorita y por la estasis que tienen ahorita en los miembros inferiores pueden estar creando estos microtrombos que pueden tener, pero si hay un sistema de fibrinólisis óptimo, esto va a impedir que uno tenga este tipo de coágulos, porque inclusive ahí, como están sentados, porque hay ciertas zonas de que ahorita no están siendo bien perfundidas, o las personas que pasan mucho tiempo paradas también porque no hay un buen flujo
desde los miembros inferiores hacia el corazón también pueden provocar esto. Es decir, nosotros podemos tener microtrombos todo el momento de la vida, pero si hay un adecuado control de esto, no va a pasar nada. Inclusive, imagínense cuando alguien lo golpea a uno o lo agarra bien fuerte. No sé si algunas veces ustedes han visto que en ciertas personas ya adultas llegan y dicen: mire, fíjese que me salió un morete, y mire, se golpeó, se cayó. No, creo que alguien me agarró porque lo llevaban chineado, o porque se iba a caer y alguien, para evitar que se cayera, lo agarró del brazo, y después aparece con moretes. ¿Por qué? Porque ya en el caso del anciano, ya por la misma fragilidad capilar, eso puede provocar que haya moretes. Pero imagínense, cada vez que a uno lo agarran o lo aprietan la mano, hubiese esto, no sería eficaz. Entonces, por eso tenemos un sistema de fibrinólisis que debe ser óptimo para evitar cualquier de estas cosas. Porque puede ser que en ese morete que tenemos en el brazo también puedan haber ciertos factores que se han liberado y provocar que hayan mayores trombos. Y ese pequeño trombo va a ir creciendo, así como una bola de nieve, y va a ocluir algún vaso importante. Porque muchas veces uno piensa que la sangre que está aquí solo está aquí en el brazo, sino que esta misma sangre circula por todo el cuerpo y pasa por el pulmón, pasa por el corazón, por el cerebro. Entonces, en cualquier vaso de pequeño calibre en donde vaya a ocluir este trombo, puede generar un infarto, una isquemia. Uy. Ya, se terminó la clase, dijeron. Muy bien. Entonces tenemos aquí la cascada de coagulación. De igual manera, esta figura está en el libro de Velázquez. Digamos, para profundizar, digamos, no hay que hacerlo tanto porque esto ya lo vieron en fisiología, sino que más que todo hay que conocerlo para ver qué fármacos van a intervenir en cada uno de estos, porque vamos a ver posteriormente que hay unos que están en el factor 12, en el factor 10, en la trombina, y vemos aquí que de igual manera cuando hay una exposición de este factor tisular se va a liberar colágeno, otras proteínas, el ácido araquidónico, el óxido nitroso, y esto va a hacer de que haya una activación de la trombina, y como vamos a ver aquí que la formación de la fibrina o por el tapón hemostático definitivo se da por dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía intrínseca, pues como vemos aquí, inicia con el factor 12, que después se activa. Esto va a hacer de que también hay una activación de la trombina o factor 2 activado, y esto va a ser una vía común para que tanto el factor 8 como el factor 9, que ya fue activado a través de la vía intrínseca, esto pueda generar también que la protrombina se active, y va a dar la activación de la trombina 2 por el factor 13, que fue activado por calcio, y esto va a dar acá al final que el fibrinógeno pase a fibrina y que comiencen a agregarse los polímeros de fibrina, y esto pues cree ya el tapón hemostático definitivo. Entonces tenemos aquí las dos vías que, como ustedes ya vieron en fisiología, son importantes para comprender cómo se da la coagulación, ya sea porque hay un factor externo que lo provoca o porque hay un factor intrínseco que también lo está provocando. Entonces vemos que, vamos a ver posteriormente, que hay ciertos fármacos que van a intervenir o que van a impedir la activación de ciertos factores que van a provocar pues que se inhiba este tipo de cascada de coagulación. Entonces la resolución también de lo mismo, ¿verdad? Porque vamos a ver aquí que también se debe de haber una fibrinólisis, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer por medio del plasminógeno que se va a activar. Entonces esto se va a convertir en plasmina, y esto va a hacer que haya productos de digestión por medio de la plasmina de toda la fibrina, y esto va a hacer de que ese tapón pues desaparezca. Pero también hay algunos tipos de factores que lo van a inhibir. Tenemos aquí, por ejemplo, la macroglobulina y la antiplasmina. Entonces vemos que estas flechitas rojas son aquellos factores que van a inhibir que el plasminógeno se active. Aquellos que están en líneas azules van a ser aquellos factores que lo van a activar. Como vamos a ver posteriormente, van a haber ciertos fármacos que sí van a estar involucrados en este tipo de vías, tanto de activación como inhibición, para que se dé la degradación del tapón del fibrinógeno, ¿verdad? Que se da ya posteriormente cuando se forma la hemostasia definitiva a nivel del cuerpo. Muchas veces nosotros estamos así, ¿verdad? Como que bien difícil todo esto, ¿verdad? No es sencillo comprenderlo.
porque si fuera sencillo, pues todos fueran médicos, pero debemos de tener un poco de paciencia y volver a repasar, ¿verdad? Si tenemos nosotros algún tipo de dudas, volver a la Guyton, preguntar. Bueno, no sé con qué aprendieron ustedes, pero bueno, yo aprendí en la Guyton, creo que ustedes en Levinsky, creo yo, pero siempre hay que mantener esa actitud de decir, lo puedo hacer. Así que está aquí el doctor, así como que no puede ser, es una cuestión bien difícil, pero se puede hacer. Bueno, antiagregantes plaquetarios tenemos, por ejemplo, a través de la vía del ácido araquidónico, aquellos que son como el ácido acetilsalicílico o la aspirina, el trifusal también a través del ADP, a través del receptor GP2-beta o 3-alfa o a través de la modulación del monofosfato cíclico intracelular. Inhibidores de la ciclooxigenasa 1 o la COX-1, como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que es un fármaco analgésico y antiinflamatorio no esteroideo, como ya veíamos creo que en la fármaco 1. La aspirina al inicio fue descubierto más que todo por sus propiedades analgésicas, porque si ustedes recuerdan, muchos de nuestros abuelos dicen, si tengo dolor de cabeza tomo una aspirina, pero hoy ya eso ya digamos está desfasado, ¿verdad? Hay otros tipos de AINES que son más efectivos por alguna cefalea, pero sí, el ácido acetilsalicílico o aspirina en alta dosis sí puede tener un componente analgésico y antipirético, pero en ciertas concentraciones, como vamos a ver, esto ya va a disminuir y va a tener más que todo un factor antiagregante. Por lo menos, si yo quiero quitarme un dolor de cabeza, me tengo que tomar por lo menos una tableta de 500 miligramos cada 6 horas. Pero no sé cuántos de aquí de sus abuelos o sus papás, si algunos son hipertensos, les dan aspirina también con el tratamiento antihipertensivo. Sí. Y preguntarán, ¿por qué me lo dan? Porque mucha gente pregunta y dice, mire, es que a mí me dan la enalapril, a mí me dan la losartán, a mí me dan la nodipina, me dan el nifedipino, pero también me dan esta aspirinita para niños, dicen ellos. Y me preguntan, ¿y por qué me la dan? ¿Por qué me dan aspirina? Entonces uno ya les va a explicar que muchas veces ya después de los 40 o con pacientes que tengan riesgo cardiovascular se les debe dar como profilaxis, es decir, como prevención. ¿Por qué? Porque muchas veces en los pacientes hipertensos también pueden haber activación de ciertos factores que va a hacer que haya una cascada que va a provocar una agregación plaquetaria, y vemos aquí que la aspirina, por ser inhibidor de la COX-1, va a evitar esto, pero deben ser en dosis bajas, no en dosis altas, porque si no puede haber una toxicidad. El trifusal es un análogo de la aspirina y actúa inhibiendo de forma selectiva la COX-1 plaquetaria y parece no afectar el metabolismo del ácido araquidónico en las células endoteliales. Entonces vemos que la aspirina, por ser un fármaco digamos de primera generación, puede tener mayores efectos secundarios que algo más específico como el trifusal, pero en nuestro ambiente pues yo nunca he visto trifusal, no creo que haya en primer nivel, más que puede haber aspirina de 81 miligramos que se da como profilaxis para los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Entonces, para que digan, ¿por qué estará bien pensativo verdad? No digan de que está pensando en otra o que está ahí en la cama pensando en todas las que ha dejado. No, si nosotros los hombres pensamos en esto cuando estamos pensativos, ¿verdad? No pensamos en nadie más, sino que en farmacología estamos pensando nosotros. Entonces, cuando miren a su novio que está bien pensativo, está pensando en esto, ¿verdad? Que por qué la aspirina con 81 miligramos en su dosis es para riesgo cardiovascular. Como mencionaba anteriormente, si yo doy una dosis más alta, ¿verdad? Lo puedo hacer para una cefalea o antipirético, pero digamos para eso hay otras opciones y evito que por la toxicidad pues me pueda dar alguna displasia sanguínea o sangrados. Entonces mejor doy en dosis bajas. Con 81 miligramos es la que dan. Usted va a la unidad de salud o va a una farmacia y pide aspirinita, porque la gente dice, mire, deme aspirinita para niños, así le dice la gente, o deme aspirinita, le van a dar de 81 miligramos. Entonces, esa es la respuesta que tiene aquí el buen estudiante de medicina en las noches. No vayan a pensar otra cosa. De igual manera, ¿verdad? Unos dirán, pero ¿por qué 80, 81? ¿Por qué no doy 79, 80, 82? Más que todo es algo de practicidad.
Por ejemplo, como mencionaba, hay altas dosis. Pueden haber dosis de 325 a 500. Entonces, se da, digamos, una tableta de 325 miligramos cada 6 horas durante el día, serían 4. Entonces, si usted hace, digamos, ahí la división, le va a dar 81. Más que algo práctico que mire y por qué al disminuir 1 miligramo no va a tener el mismo efecto, no, sino que simplemente algo más práctico que hacen las farmacéuticas. Entonces, cuando usted vaya a la unidad de salud o vaya a comprar una farmacia, va a ver que la aspirina que le dan ahí para las personas cardiópatas va a ser de 81 miligramos. Tenemos también los antagonistas de los receptores GP2 beta o 3 alfa, y la liberación y activación del receptor GP2 beta y 3 alfa en la superficie plaquetaria constituye el último paso en la activación de la plaqueta y ocurre de forma independiente del inductor agonista que la inicia. Existen 3 fármacos disponibles para uso intravenoso, importante, y por lo tanto exclusivamente hospitalario, para que digan, mire, voy a ir a la farmacia y voy a comprar estos fármacos. No, ahí no se lo van a vender, más que le van a dar aspirina o tal vez el clopidogrel, pero no le van a dar estos fármacos porque son a nivel hospitalario. Entonces no vaya a ir a la farmacia y que le diga ahí hay un doctor medio malo, mira, fíjate que anda a comprar este medicamento de la farmacia y uno va bien contento, ¿verdad? Más que lo van a checar a uno, no, ¿verdad? Tenemos el axicimab, el eftifibatida y el tirofiban, ¿verdad? Estos que son fármacos intravenosos. El uso de un inhibidor del GP2 beta está recomendado en el tratamiento de la angina inestable, importante. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos de saber no solamente qué receptores van a estar involucrados en el uso de este fármaco, qué vías van a estar inhibiendo, sino que también su uso clínico o terapéutico que va a tener. En el caso de estos antagonistas de este receptor, va a tener su uso principalmente en angina inestable, como mencionábamos anteriormente. La angina estable es cuando pues yo voy caminando, subo estas gradas allá y me va a dar un cansancio. Pero si yo estoy sentado así como ustedes y me va a dar ese dolor en el pecho, entonces es una angina inestable. ¿Por qué? Porque de repente se creó un trombo, ocluyó una arteria coronaria y me da ese dolor. O en el infarto de miocardio sin elevación del ST. También tenemos los antagonistas del receptor P2Y12. Las tienopiridinas, como la ticlopina, el clopidogrel y el prasugrel, son profármacos que requieren ser activados en el hígado por la enzima citocromo P450 para dar origen a metabolitos inactivos. Entonces, vemos que estas tienopiridinas son profármacos, pero hay una activación a nivel hepática. La ticlopidina, indicada en el tratamiento de ataques isquémicos transitorios, como los TIA, a nivel cerebral, accidentes cerebrovasculares menores, y como en la profilaxis de accidentes cerebrovasculares y tromboembolíticos coronarios y arteriales. El clopidogrel, su uso está autorizado como fármaco profiláctico en los pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica sintomática. También se puede dar el clopidogrel cuando un paciente es alérgico a la aspirina, porque usted siempre en una consulta debe de preguntar, mire, ¿y usted es alérgico a algún medicamento? Muchas veces preguntamos simplemente si es alérgico a algún antibiótico, a las sulfas, a la penicilina, pero también hay que preguntar cualquier tipo de fármacos, porque también puede haber personas que son alérgicos al acetaminofén, imagínense, ese sin sentido, ¿verdad? Ya que solo eso tenemos, pero hay gente. Entonces, hay que preguntar, mire, ¿y usted es alérgico a algo? Sí, soy alérgico a la aspirina. Entonces digo, pero si es un paciente cardiópata y que necesita una profilaxis, ya tiene su tratamiento antihipertensivo y no le puedo dar aspirina, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar el clopidogrel. Claro, esto no hay en la unidad de salud, lo tiene que comprar, pero es preferible a que vaya a gastar unos centavitos más a que por darle aspirina pues se vaya a tener un ataque de anafilaxis y se muera. Si no se va a morir por la hipertensión, sino por el ataque anafiláctico. Los moduladores de la adenosín monofosfato cíclico intracelular, los moduladores de las ciclasas, como el óxido nítrico y la prostaciclina y sus análogos, como la prostaciclina sintética, como el epoprostenol y el hilopros, están indicados en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, debido fundamentalmente a su potente efecto vasodilatador. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa, actualmente existen 3, ¿verdad? Aquí es 3, no eres, inhibidores de la fosfodiesterasa aprobados para su uso. Está la milrinona, la anagrelida y el cilostazol. Y
Este cuadrito también está en Velázquez, ¿verdad?, en donde pueden ver aquí la clasificación de los tipos de antiagregantes plaquetarios, ¿verdad?, en sus diferentes subgrupos, como los inhibidores del ácido araquidónico, antagonistas del receptor GP2 beta, antagonistas del receptor P2Y12 y los moduladores del monofosfato cíclico intracelular, ¿verdad?, para que ustedes vayan a repasar poco a poco estos cuadros y vean aquellos fármacos que son de mayor importancia. Por ejemplo, lo que tenemos nosotros más aquí en el país, pues la aspirina, estos que son de uso hospitalario, por lo que sí es importante conocerlos. También tenemos las tienopiridinas, que también se comercializan mucho y que son una opción para aquellas personas que son alérgicas a la aspirina, como el copidrogel y el prasugrel. Y tenemos también estos antagonistas del receptor P2Y12 y los moduladores de las ciclasas. Importante, el óxido nítrico, las prostaciclinas y también aquellos que son inhibidores de la fosfodiesterasa, como la milrinona. Bueno, y aquí tenemos pues otra vez la activación plaquetaria por medio del tromboxano A2, ¿verdad?, que el ácido araquidónico va a ser como ese sustrato que va a generar la generación del tromboxano, y esto va a ser la activación de toda la plaqueta para que pues haya una agregación plaquetaria óptima. Entonces, sigamos. Indicación terapéutica de los inhibidores del receptor plaquetario GP2 beta. Tenemos que hay ciertos tipos de indicaciones terapéuticas de este tipo de fármacos, especialmente en la intervención coronaria percutánea, es decir, cuando va a haber una intervención invasiva, ¿verdad?, no a corazón abierto, sino que a nivel percutáneo, es decir, van a meter, digamos, como una aguja a nivel del tórax y va a ser percutáneo, pero también se necesita que tengamos ciertos fármacos para evitar pues que haya algún tipo de sangrado. Cuando está indicada una intervención coronaria percutánea es rápida, pero se demora cuando el paciente es diabético y cuando el procedimiento es complejo. Son, digamos, ustedes, de las indicaciones para este tipo de fármacos que hay que tener muy en cuenta, especialmente en el intraoperatorio. Imagínense un paciente cardiópata, pero que a la misma vez es diabético, pues tenemos que tener una opción. ¿Por qué? Porque muchas veces en los pacientes diabéticos, como en los pacientes que tienen un síndrome metabólico, son pacientes que están crónicamente con un proceso inflamatorio. Es decir, un paciente obeso, un paciente diabético va a tener un periodo de inflamación mucho mayor que una persona sana. ¿Por qué? Porque hay mayor liberación ¿cómo se llama esto?, de radicales libres que van a provocar de que hayan daño también a nivel tesular. Como ustedes sabrán, la diabetes no solamente es el hecho de que yo tenga el azúcar alta. Mira, es que yo tengo el azúcar alta, sí, pero esa azúcar alta, esa glucosa en exceso que hay circulando a nivel del plasma, ¿qué va a provocar? Como ustedes ya vieron en bioquímica, va a haber generación de radicales libres. Esto puede hacer que haya un daño a nivel endotelio, se libera colágeno, se libera el óxido nitroso, se libera otros factores, y esto va a provocar, como veíamos anteriormente, que haya una cascada de coagulación. Se va a hacer el trombo, ese trombo puede llegar a una arteria pequeña y puede generar algún tipo de enfermedad a nivel cerebral o cardíaco. Entonces, por eso es importante también, no solamente el ver al paciente por una enfermedad, sino que también por todo el conjunto, porque pueden haber otros factores externos que pueden predisponer a una hipercoagulabilidad, como veíamos que puede ser un factor de la triada de Bishop. Imagínense una señora con una estasis venosa porque tiene una insuficiencia venosa profunda y que también tiene una hipercoagulabilidad porque es una paciente diabética. Entonces estamos ante un paciente que hay que tener bastante cuidado. De igual manera, pues tenemos aquí nuevamente la activación plaquetaria por el ADP y la trombina, y tenemos aquí antagonistas de los receptores del ADP como el copidrogel. Como veíamos anteriormente, estos fármacos no solamente están ahí porque tengan nombres raros o porque alguien diga, no, voy a poner el nombre más raro para que no se los aprendan o para preguntarlos en un examen. No, sino que es para que veamos a dónde va a intervenir este tipo de fármacos en toda esta cascada de coagulación y agregación plaquetaria. Los fármacos antiagregantes plaquetarios tenemos que están disponibles en el mercado, como ya habíamos visto, que ejercen su acción a través del ácido araquidónico, como el ácido acetilsalicílico o aspirina, a través del ADP, a través del receptor GP2 beta y también por la modulación de la AMP cíclico intracelular.
Este grupo de fármacos está principalmente indicado en el tratamiento y la profilaxis primaria y secundaria de los síndromes coronarios isquémicos cerebrales. Algunos de los antagonistas de estos receptores o del receptor GP2 beta también se utilizan para la prevención de complicaciones isquémicas en pacientes de alto riesgo sometidos a intervenciones coronarias percutáneas, como veíamos anteriormente, en pacientes que tienen que tener una intervención coronaria que se va a tardar mucho o que son pacientes diabéticos. Y el principal efecto secundario de este grupo de fármacos es la hemorragia gastrointestinal, por lo que también hay que tener bastante cuidado y no hacer un uso indiscriminado. ¿Por qué? Porque si no, después vamos a ver pacientes que van a llegar con melenas o que van a decir, mire, fíjese que mi pupú sale muy negro. Y uno dirá, mire, ¿y qué comió remolacha o está tomando alguna vitamina? No, nada de eso. ¿Y qué está tomando? Estoy tomando, fíjese que el copidrogel, estoy tomando aspirina. ¿Y cuántas se toma? No, me tomo 3 al día. ¿Por qué? No sé, porque me la dio el doctor. Entonces, vienen pacientes después con este tipo de hemorragias y una de las características principales es que hay melena, ¿verdad? Que las heces salen negruzcas. Y no es porque haya comido remolacha o esté tomando una vitamina que también puede colorear las heces, sino que ya es porque es la sangre digerida que está unida a las heces. ¿Por qué? Porque es un paciente que está tomando este tipo de medicamentos. Fármacos anticoagulantes son aquellos que de alguna manera inhiben o interfieren en el funcionamiento de la cascada de la coagulación o de la hemostasia secundaria. Hay dos grandes grupos, unos que interfieren en la síntesis hepática de los factores dependientes de la vitamina K, como la warfarina, y actúan activando la antitrombina, como la heparina no fraccionadas y heparina de bajo peso molecular, inactivando directamente la trombina, como el dabigatran, o inhibiendo el factor 10 activado. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, cuando sacan el 1 a 1, ahí, ¿verdad? En el caso, ¿cuál sería, digamos, en este caso, el antídoto si yo estoy con una intoxicación por el dabigatran? Pues recuérdese de idarusuximab, ¿verdad? Este es el antídoto, por eso que le está sacando la tarjeta verde al árbitro. Fármacos anticoagulantes, tenemos los dicumarínicos, como la warfarina. ¿Por qué? Porque interfieren en los factores dependientes de vitamina K, las heparinas, que son no fraccionadas y de bajo peso molecular, los inhibidores directos de la trombina, que pueden ser bivalentes, como las iridinas, o monovalentes, como el dabigatran, y los inhibidores del factor 10, ya sean directos orales o indirectos parenterales, como el fondaparinux. Bueno, esto más que todo es ilustrativo, porque digamos, esto ya lo van a ver ya el otro año en las medis, con el factor internacional o el INR, que esto es muy importante tener en cuenta, especialmente en pacientes que están siendo tratados por profilaxis por una cardiopatía. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, si su paciente es hipertenso, pero a la vez se le está dando algún medicamento profiláctico, especialmente la aspirina, esto puede hacer de que los tiempos se vean alterados y pueden ser pacientes que tengan sangrados espontáneos. Entonces, por eso, usted va a ver que en el Hospital Rosales o los cardiólogos, cada cierto tiempo les mandan a los pacientes que están siendo tratados, ya sean hipertensos o cardiópatas, o que han sido intervenidos por alguna valvulopatía, pues cada cierto tiempo les van a hacer este INR para valorar cómo están los tiempos. Y de esta manera, pues decir, mejor le quito el tratamiento, se lo bajo, porque si no voy a tener a un paciente que va a estar con sangrados espontáneos constantemente, con hematomas, o como veíamos anteriormente, de los efectos secundarios más comunes y graves, las hemorragias gastrointestinales. La warfarina es un anticoagulante de cumarina. En los 50 se introdujo como agente antitrombótico y bloquean la gamma carboxilación de varios residuos de glutamato en la trombina y los factores 7, 9 y 10, así como las proteínas anticoagulantes endógenas, y atraviesa la placenta con facilidad y puede causar un trastorno hemorrágico en el feto y provoca un franco infarto en las mamas, tejido graso, el intestino y las extremidades. Bueno, como mencionábamos acá, en los 50 solamente era la warfarina. Por eso vemos ahí al maestro Splinter con las tortugas, que hoy
ya no solamente la warfarina ya digamos no está tan en uso, porque ya hay otros análogos que son más específicos y que provocan menos efectos secundarios, por ejemplo como el dabigatran, el apixaban, el edoxaban y el rivaroxaban. Muy bien, tenemos que la warfarina es como un introvertido, dice, ¿verdad? Porque no es bueno cuando hay muchas drogas o alcohol, ¿verdad? O comida, ¿verdad? Como cuando uno va a una fiesta y se está ahí uno aislado, aunque haya mucha comida o alcohol, pues mejor uno se hace a un lado. Es efectivo, pero no se ajusta fácilmente con las personas, ¿verdad? Entonces, por eso hay otros tipos de anticoagulantes que son preferidos en lugar de este. Y también toma tiempo para mezclarse, es decir, para relacionarse. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene una velocidad de su tiempo de acción mucho más lenta que otros tipos de fármacos. Y así van a dormir bastante después del examen y van a decir, ¿será esa la respuesta que puse o no? ¿Será la warfarina o no? Entonces, no hay que estar ahí sobrepensando. Cuando usted vaya a estudiar a conciencia y va a ver de qué, pues la respuesta era la warfarina. Si es así, ¿verdad? A todo voy a poner warfarina, dice. Heparinas. Es una mezcla heterogénea de mucopolisacáridos sulfatados compuesta por unidades de glucosamina sulfatada y ácido N-glucurónico. La heparina se utiliza para la prevención y el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la cromoembolia pulmonar en la angina inestable, y existen fundamentalmente dos tipos de heparina: las no fraccionadas con un peso de 15 kilodalton y las heparinas de bajo peso molecular que tienen un peso aproximadamente de 4.5 kilodalton. Como vemos ahí, pues tenemos que las heparinas no fraccionadas tienen mayor peso molecular, siguiendo de ahí las de bajo peso molecular, y la fondaparinux, que tiene un peso mucho menor, que puede llegar hasta 1.5, pero es más específica. Otra vez, ¿verdad? No pensamos en otra, sino que estamos pensando en farmacología en las noches, ¿verdad? Por eso nos desvelamos. Dice, ¿por qué el uso de la heparina en la trombosis también puede provocar trombosis como efecto adverso? Porque también, aparte de, bueno, uno de los efectos secundarios, aunque digamos poco comunes, dentro del uso de la heparina es la trombocitopenia, pero esto puede tener un efecto paradójico, en el sentido de que sí puede provocar que haya activación de otros factores, que va a ser de que en el caso del uso de heparina puedan provocar trombos. Es decir, si yo voy a dar heparina para evitar trombos, ¿por qué me va a dar trombos? Pero es por esto, porque uno de los efectos secundarios dentro de la heparina, aunque es digamos un efecto mucho menor, es la trombocitopenia, y esto puede crear un efecto paradójico que va a provocar que hayan trombos también. Inhibidores directos de la trombina están los anticoagulantes clásicos, como los antagonistas de la vitamina K y las heparinas. Son en gran parte inhibidores indirectos de la trombina, ya que actúan a través de la antitrombina 3 o del cofactor de la heparina 2, grupo de fármacos que pueden dividirse en bivalentes, inhibidores directos de la trombina bivalentes, y los irreversibles como la irudina, la lepirudina y la desirudina, irreversibles como la bivalirudina, y monovalentes como la argotraban y el dabigatran. Inhibidores oral directo de la trombina está el mesilato de etexilato de dabigatran, ¿verdad? Como que fuera trabalenguas. Aprobado para la reducción de accidente vascular cerebral y embolia sistémica con fibrilación auricular, y son inhibidores directos de la trombina, y la toxicidad primaria es la hemorragia. Prolongan el tiempo de la tromboplastina, tiempo de trombina y los tiempos de coagulación. Y el efecto terapéutico rápido, no necesita un monitoreo y tiene menos interacciones farmacológicas. Y como vemos aquí, pues hay diferentes tipos de anticoagulantes, los clásicos como la heparina, ¿sí? Vale, gracias. Los bivalentes y los monovalentes. Y los inhibidores del factor oral directo del factor 10, como vemos aquí, el rivaroxaban, inhiben el factor 10 activado y no requieren monitorización. Inhibidores indirectos del factor 10, como el fondaparinux. Y este cuadrito también está en Velázquez, ¿verdad? Un cuadro resumen donde ustedes pueden ver principalmente todos los tipos de complicaciones. Vale, importante.
siempre dice, mire, pero es que el efecto secundario de este fármaco es vómitos y diarrea. Sí, todos los fármacos tienen, ¿verdad? Recuerden esto, no importa cuál sea la droga, todos pueden describirse con náuseas, vómitos y diarrea. Entonces, como son efectos muy comunes, siempre hay que preguntar a aquellos que tienen mayor importancia en la salud del paciente. Por ejemplo, si un fármaco da náuseas, eso no compromete la vida del paciente, pero si da hemorragia gastrointestinal, sí. Entonces, siempre ustedes deben de saber cuáles de los efectos secundarios van a ser más prevalentes en el compromiso de la salud del paciente y que pueden generar que el paciente rechace el fármaco. Los fibrinolíticos tenemos que lisan rápidamente los trombos catalizando la formación de la plasmina. Hay proactivadores como la estreptocinasa, la reteplasa y la tenecteplasa son efectivas que la alteplasa, están indicadas en la embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica y también en el accidente vascular cerebral sistémico. Y la clasificación que también está en Velázquez, de primera, segunda y tercera generación, y los fármacos antifibrinolíticos, hemostáticos y procoagulantes, que bloquean la interacción de la plasmina con la fibrina, retrasando la fibrinólisis y potenciando la estabilidad de la red de fibrina, indicados en las hemorragias postquirúrgicas a nivel renal, amigdalectomía y hemorragias inducidas por fármacos trombolíticos. Y la vitamina K, muy importante también, porque digamos es un fármaco que es de venta libre. Antes habían en ampollas, hoy solo creo que hay en jarabe y en tabletas, pero son importantes para controlar algún tipo de hemorragias, por ejemplo, algunas hemorragias a nivel uterino y también de la epistaxis. La deficiencia de vitamina K en pacientes hospitalizados en UCI y nutrición parenteral y cirugía son de las indicaciones para administrar este medicamento. Y factor recombinante del factor 7 activado está en el tratamiento de la hemofilia A o B heredada y también indicado en la hemorragia por traumatismos, cirugía y hemorragia intracerebral. Y inhibidores fibrinolíticos como el ácido aminocaproico, que inhiben la síntesis de la fibrinólisis e inhiben la activación del plasminógeno. Terapia coadyuvante de la hemofilia y la terapia profiláctica en aneurismas intracerebrales. Igual, otro cuadrito resumen que está en Velázquez para que ustedes lo vayan a leer y vean la importancia de cada uno de los fármacos. Y ya casi para finalizar, pues tenemos aquí que sea como sea, estudien o no estudien, el estudiante siempre se estresa, pero no hay que mantener ese estrés, sino que simplemente deben de mantener la buena actitud para estudiar todo esto. Si no estudian, se van a estresar porque van a sacar mala nota. Y si estudian bastante, van a sobrepensar que si esa era o no la pregunta. Siempre que vayan a un parcial, lleven la mejor actitud.